vamos a hacer dos cosas. Una, usted lo va a leer, pero va a sacar una declaración corta, una frase, que encierre aquello que usted vio en esa lectura, en el espacio de esa semana. Una declaración. Usted verá si la hace de 4 párrafos, usted verá. Si escribe un libro, otro libro de autoría, usted verá. Pero una frase que encierre lo que usted captó de esa lectura. ¿Listo? Debe traerlo escrito, debe hacerlo escrito. Por eso todos tienen que tener un libro, ¿cierto? Un cuaderno. O sea, lo que usted captó de esa lectura, usted va a hacer una frase, yo no sé cuántas palabras, usted verá. Una frase, ¿cierto? Una declaración. Más que una frase, una declaración. Yo vi esto, por lo tanto, esto, creo que esto y esto y esto. Sobre esa declaración va a ser una aplicación personal. Es decir, cómo lo aplica usted a su vida. Por lo tanto, yo debo hacer esto y esto. O sea, una declaración con respecto a lo que entendió y una aplicación de eso que entendió. ¿Me hago entender? Mi idea es como para tratar de sacarle algo concreto, objetivo, a eso que estamos leyendo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todos me entendieron eso? Una declaración de lo que aprendió y una aplicación a su vida personal de eso que entendió. ¿Listo? Señora. No, de aquí para allá. Es decir, lo que nos toca leer esta semana es desde la página 27 hasta la 40. Ok, desde el 3 entonces. Desde el capítulo 3 hasta el versículo, desde el capítulo 3 hasta la página 40, que en el mío viene siendo, todo el capítulo 3 hasta el capítulo 4, hasta el comienzo del capítulo 4, que es la página 41 en mi libro. ¿Listo? ¿Está claro eso? Son como 12 páginas, pero esas páginas dan risa. Son suaves. Bien. Y también, de una vez, por ejemplo, también tengo una tareita que básicamente sería lo mismo, la misma expresión, lo que van a sacar, la declaración. Por ejemplo, que de la página 27 a la 29, el hermano Albeiro va a hacer un comentario, que sería lo mismo, ¿no? De la tarea, la declaración, la enseñanza sobre esto, sobre lo que leyó. ¿De dónde? De la página 27 a la 29. Es el primero. Este me la complica aquí con este libro. El 29, sí, el primer segmento que dice casos de rebelión en el Antiguo Testamento, esas 2 hojitas, 3 hojitas, ¿cierto? Esas, ¿vale? Todo lo va a leer, pero de ahí usted va a sacar esa declaración y nos va a exponer lo que usted aprendió en 2 minutos. No es una predicación, es un comentario, para que aquí lo apliquemos rápidamente. Y por ejemplo, de la página 32, 30 a la 32, 30 a la 32, 31, 32, es decir, desde el capítulo 3 dice caso de rebelión en el Antiguo Testamento, a continuación hasta la página 33, hasta la página 32, porque en la 33 está, al hablar contra la autoridad representativa, se incurre en la ira divina. Hasta ahí, solamente hasta ahí, hasta ese título. Ahí la hermana Natalí Melo Salguero Terán va a hacer lo mismo que hace Albeiro, un comentario en 2 minutos. Hice entender. De la 30 hasta la 32, en mi libro. Es decir, hasta el título
al hablar contra la autoridad representativa se incurre en la ira divina. ¿Listo? Termina. Hasta ahí, en resumen. Y de ahí para allá, en la página 33, con ese título, la hermana Yesenia Molina va a hacer lo mismo hasta la página 40. A ella le gusta más amplio. Hasta la página 40 va a hacer lo mismo, una reflexión de 2 minutos o un comentario de 2 minutos, con la idea, otra vez, de aplicar mejor lo que estamos leyendo, para que no quede, todos lo leyeron, pero cada uno da. Por ejemplo, hoy hablemos de lo que leímos en esta, solamente un poquito, solamente quiero que no me va a dar para lo otro, sobre esta parte del capítulo 2, casos de rebelión en el Antiguo Testamento. ¿Quién quiere decir algo de lo que leyó, así rápidamente? Muchas personas toman un puesto o toman algo, una autoridad, y de pronto no lo hacen bien. Aquí, por ejemplo, empezando la caída del hombre, se debió a la desobediencia en la página 20 de este. Y dice, solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Y aunque muchos sean autoridad, si no se saben sujetar, no están ejerciendo una buena autoridad. Caso, por ejemplo, por decir los que se sublevan, por ejemplo, los guerrilleros, por decir algo. Ellos son autoridad, pero ellos no se están sujetando a unas autoridades, por ejemplo, al menos establecidas por un gobierno, Entonces, por ejemplo, los jóvenes que están creciendo, si algún día, si de ahora no se aprenden a sujetar, si no se van a tener un puesto, van a tener dificultades ahí. Para que una persona ejerza una buena autoridad, debe haber pasado por la escuela de la autoridad, ¿cierto? De someterse correctamente. O sea, autoridad, como dice en el servicio militar, dice el que manda, manda, aunque mande mal, pero manda. La autoridad, eso es así. Pero para ejercer una buena autoridad, como Dios quiere, yo tengo que aprender a obedecer primero. Para poder llegar a un punto. Y créame que eso se aprende. Eso se aprende. Pero tiene que ver mucho con la actitud de nuestro corazón. ¿Qué tan ligeros somos para someternos? Eso es bien importante. Estamos en la página 20, yo no sé el Beiro, la caída del hombre, ahí tocó él, esa parte. ¿Quién más quiere decir algo sobre el asunto? Sí. Este orden de prioridades es la base de la autoridad. Quien fue creado primero debe ser autoridad y quien fue salvo primero debe serlo igualmente. Ahí en quien fue salvo primero no me queda muy claro. O sea, que usted lo quiere saber si Ronald tiene autoridad o qué. Sí. Espiritual. Es decir, lo que quiere decir él, recuerde que es un libro, no es la Biblia, el entiendo yo es que cuando una persona llega primero al Señor, es revestido primero de autoridad. Y como nació primero, se supone que es mayor. Se supone que es mayor. En ese sentido, tiene autoridad. Debe tenerla, porque es mayor. Debe tenerla, ¿cierto? Si se convirtió primero, se supone que tiene más tiempo, se supone que ya está más maduro, tiene más autoridad, digamos, autoridad, digamos, en esa vida espiritual. Ya dependería de lo que Dios organice ya con respecto al liderazgo. ¿Qué ibas a decir? Que se fue para Barranquilla. El Señor es experto en coger
a lo último y ponerlo de primero. Pero eso depende también precisamente de la actitud de cada persona. Por ejemplo, Saúl fue quitado, ¿por qué? Rebelión, no era la voluntad de Dios. Fue que él se desvió en su corazón, pero cuando Saúl fue llamado por el Señor, era un hombre. Es más, dice la Biblia que en un encuentro con Dios, Dios le mudó el corazón para que fuera rey. Pero él como que se volvió a mudar. ¿Sí? Entonces, no es cuestión de Dios. La autoridad, no hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades han sido instituidas por Él al hacer una investigación, dice, en todas las autoridades hasta llegar al origen, invariablemente terminamos en Dios. Es decir, dice, toda autoridad viene de Dios, toda autoridad puesta por Dios, válgala. O sea, Dios permite las organizaciones, las estructuras, pero con el propósito de llevar bien, dice la Biblia, ¿cierto? Hay algunos que se saltan eso, No necesariamente, digo yo, no necesariamente porque está en autoridad, Dios está con él, no necesariamente. Es decir, Dios tiene una estructura, pero no necesariamente Dios está con él. Que Dios lo use para algo es una cosa. Muchos dicen, Ciro era un impío, pero Dios lo usó. Pero no dice que él se gozaba como siervo de Dios. No, aunque alguna parte lo expresa de alguna manera, pero no fue porque Ciro era un tremendo siervo de Dios que Dios lo usó. No, de acuerdo a la estructura humana, él era una autoridad. Dios usa al que quiere. Amén. Como puede usar a un ministro, a un creyente, sin ser fiel a él. Lo puede usar. Pero no significa que Dios está contentísimo con él. No. El día del juicio, él juzgará. Una de las cosas que yo he entendido, creo, que algunos desconocen, es que cuando venimos a Cristo, ahora Cristo es la autoridad. Y Él dice que Él va a juzgar a su iglesia en su tiempo postrero. A mí me da la impresión, como en alguna expresión que Él dice, en aquel día muchos me dirán, te servimos. Y Él les va a decir, nunca les conocí. Ahora, cuando dice te servimos y en tu nombre hicimos, es decir, que eran gente que andaba en el pueblo de Dios. Muy probablemente, porque estuvieron con Él, porque es que para que una persona haga milagros en el nombre del Señor tiene que haber conocido, tiene que haberse entrado, pero se salió. Entonces algunos dicen, no, es que ya está dentro y no puede salir. Eso no es verdad. Son muchas las advertencias que la Biblia hace acerca de cuidado. Muy bien. Con respecto a esa autoridad, hablemos algunas cosas más. Sí. Pero algunos creen, y aquí está hablándole pues a cristianos, algunos creen que es muy difícil saber obedecer a la autoridad. Pero si hemos tenido un encuentro con Dios, la dificultad desaparece. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso personal mío, cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno es que empieza como a ser más sumiso, a acatar más las autoridades. Me pasó en el trabajo. De hecho, las cosas buenas vinieron cuando uno tuvo el encuentro uno con Dios y empezó uno ya, dejaba que el Espíritu viniera como le arguyera y si uno hacía algo, porque muchas veces uno, me pasaba a mí, que al jefe uno le decía nada, pero por dentro sí mi corazón estaba, y Dios conoce el corazón. Entonces cuando uno tiene un encuentro con Dios, como lo dice acá, es donde de verdad ve que la autoridad no es tan difícil. Cuando uno dispone el corazón, cuando uno entiende sobre esta cuestión de autoridad, dispone su corazón. El problema más grande para obedecer una autoridad es cuando el corazón contiende con ese principio. Ese es el problema más difícil de un ser humano, cuando el corazón contiende contra ese principio de autoridad, argumentando posiblemente algún error. Con eso se chocan los muchachos hoy en día,
Mira, hermanos, hoy el principio de Satanás de rebeldía está más fuerte que hace tiempos, mucho más fuertes. Usted mira a la juventud, mira a la gente, mire las universidades, el espíritu de rebeldía que hay. El espíritu de rebeldía que hay. Es impresionante. El principio de rebeldía de Satanás hoy está regado tremendamente en los corazones de toda la gente. Y para mí, más en la juventud, porque se les ha sembrado eso. De que ellos son esto, de que ellos son aquello, que son los más especiales, de que tienen muchos derechos, pero no hablan de obligaciones. Y si usted quiere escuchar a alguien y saber si alguien está andando incorrectamente, escúchelo hablar para que vea todo lo que dice acerca de todas las obligaciones que tienen para con él, pero él no habla de las suyas. Y las suyas las habla, pero ahí superficialmente, pero no de corazón. Por eso tenemos que librarnos, tener cuidado, porque ese espíritu de rebeldía está en nosotros como seres humanos. Y cuando está en nosotros y hay una autoridad delante, el problema con esa autoridad es que el corazón no está dispuesto, simplemente quiere hacer su voluntad. Pero cuando entendemos eso, la carga es más fácil. Cuando llega la obediencia, porque la obediencia es una decisión, es una decisión que uno toma. Cuando entiende el principio de esa autoridad, de la sujeción. Y eso le da tranquilidad, le da paz. Todos los creyentes deben, por lo tanto, aprender a obedecer la autoridad. La obediencia, la Biblia dice de Jesús que por lo que padeció, ¿qué? Aprendió la obediencia, dice la palabra del Señor. Debemos saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. Una vez que sabemos a quién debemos sujetarnos, descubrimos naturalmente nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Debemos aprender a obedecer, pero para eso debemos identificar quién es la autoridad que está sobre nosotros. Debemos identificar qué es la autoridad que está sobre nosotros, y una vez entendido eso, disponiendo nuestro corazón, nos va a ser más fácil obedecer en cualquier plano. No deje que su corazón contencioso, una manera de mostrar la rebeldía, de evidenciarla, es la contienda. Nada nos gusta, todo le ponemos pero y siempre argumentamos. Cuando argumentemos, cuando planteemos algún pensamiento diferente, debemos mirar muy bien cuál es la motivación. La mayoría de las veces es evadir esa autoridad. Es evadir esa razón que nos dieron, es evadir esa directriz que nos dieron, la mayoría de las veces. Manifestar inconformidad porque no me parece. Eso nace de un corazón que es impulsado por la rebeldía. Hay que mirar muy bien nuestras reacciones, de dónde nacen. Reprenderlas. Inmediatamente corregir. Así es. Voy en esta partecita que dice, se debe recobrar la obediencia. En la página 23 en el mío. Desde la caída de Adán, el desorden ha prevalecido en el universo. Cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal y juzgar sobre lo correcto o incorrecto. A cada cual le parece que sabe más que Dios. Esta es la insensatez de la caída. Necesitamos ser librados de tal engaño, porque esto no es otra cosa que rebelión. O sea, hoy en día todo el mundo opina, todo el mundo dice, pero pocos se someten
a una directriz. Hoy en día no les gusta la regla. Desde el 60 que declararon los hippies que era la nueva era, nadie quiere sujetarse a nada. De acuerdo a lo que piensen, así viven, pero no a los principios. Y se levanta contra todo lo que son reglas, normas, todo es. Una de las cosas con que yo no he estado de acuerdo, por ejemplo, es que en las universidades, por ejemplo, que la ley no puede entrar. Que la ley no puede entrar, por ejemplo. ¿Cómo es posible que donde están formando los profesionales, supuestamente los más doctos de la sociedad, la ley no les puede decir nada, no los puede corregir? Aún con ese, eso es otro nivel, eso son normas internacionales, pero eso es parte de la rebeldía que hay. ¿Por qué? En mi concepto tan sencillo, yo diría, pero es que esos son los que deberían dar ejemplo. Esos son los que deberían dar ejemplo porque son los más educados, ¿o no? Pero esos son los más rebeldes. Y pase por una universidad de las públicas para que vea. Si la ley se para, ya tienen que tirarle piedras y los injurian y les insultan y les dicen que les peguen para luego demandar. O sea, una rebeldía impresionante. ¿Por qué? Porque juzgan según los principios humanos y no según los principios divinos. Por eso el camino del hombre va por una parte y el camino de Dios va por otra. Nosotros debemos entender eso y adoptar el camino del Señor, que para eso vino, para enseñarnos cómo caminar. A ver, ¿quién más recuerda algo del libro? Yo creo que por la oración larga que tuvimos no vamos a alcanzar a ver otro tema. Vamos a mirar entonces. Sí. Vea, Pablo dice que nos debemos sujetar a las autoridades porque no hay autoridad que no haya sido impuesta por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted dijo algo que tiene mucha razón, vea. Cuando se va a elegir, por ejemplo, a un presidente, a un líder de una nación, y todo el mundo dice, no, es que ganó el más malo. Nosotros como cristianos decimos, si está allá es porque Dios lo permitió. Pero usted dijo algo que tiene mucha lógica. Por ejemplo, en el caso de Israel, ¿por qué Dios permitió que Nabucodonosor, que Ciro reinasen sobre esa nación? Por culpa del pecado. O sea, el pecado hace que Dios le dé la posibilidad a un hombre que no conoce de su palabra, bueno, reine sobre ellos, porque si no se sujetan a mí, entonces yo tengo que actuar. Esa parte que usted lo dijo también es... O sea, si hay rebeldía, eso van a recoger. Eso van a recoger. Si bien Dios puso el instrumento, pero también dio al hombre cierta autoridad para que él decidiera lo que quiere hacer. Esa es una cosa bien importante, bien interesante. Bueno, miremos a ver, no hay unidad. Vamos a mirar en la página 24, dice el título, no hay unidad del cuerpo sin autoridad de la cabeza. No hay unidad del cuerpo sin autoridad de la cabeza. Dios está ocupado en recobrar la unidad del cuerpo, pero para lograr esto debe existir primero la vida de la cabeza, seguida luego por la autoridad de esta cabeza. Sin la vida de la cabeza no puede haber cuerpo. Sin la autoridad de la cabeza no puede haber unidad en el cuerpo. Para mantener la unidad del cuerpo debemos dejar que gobierne la vida de la cabeza. O sea, puedo entender que dice, bueno, el Señor dice que la iglesia es un cuerpo y que Cristo es la cabeza, ¿cierto? Y la autoridad es la cabeza, digamos. Entonces, nosotros hablamos del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero para que el cuerpo pueda actuar correctamente, vivir correctamente, manifestarse o desplazarse o moverse correctamente, debe tener una cabeza.
no puede andar la cabeza separada del cuerpo. Y la cabeza debe ejercer su función. Y cuando habla de cabeza, habla de autoridad. Es decir, que la cabeza como el cuerpo, la iglesia como el cuerpo, debe dejar que la cabeza gobierne, que la cabeza dirija. Así como desde la cabeza se mandan todos los impulsos sobre el cuerpo, así en la iglesia, la autoridad, sobre la autoridad vienen todos los, digamos, las directrices que Dios quiere tomar con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces dice, pues si somos un cuerpo, debemos dejar que la cabeza gobierne. Es decir, que en cada aspecto de la iglesia o tramo o lugar, debemos tener el orden que Dios instituyó. Debemos respetar ese orden para que el cuerpo funcione correctamente. Imagínese usted que la mano le dé órdenes a la cabeza, o el pie le dé órdenes a la cabeza. No es natural, no es natural. Entonces nosotros debemos entender que cada uno de nosotros estamos puestos en el cuerpo de Cristo ocupando un lugar y debemos aprender a obedecer, así como los miembros del cuerpo aprenden a obedecer los estímulos y órdenes que el cerebro envía. Cierto que es muy maluco cuando el cuerpo, el cerebro le dice a una parte del cuerpo que haga y no hace. Le ha pasado algún momento que usted le da un calambre o algo y usted quiere moverlo, pero no puede. ¿Cierto? No puede. Va a hacer algo, pero no es capaz. Por ejemplo, o si está amarrado y usted dice quiere moverse, pero como está amarrado, la mano no puede moverse, como el cerebro le manda, porque algo le está impidiendo. Entonces, así en la iglesia, nosotros tenemos que aprender a guardar el lugar que Dios nos ha dado y en ese espacio movernos y aprender a respetar las autoridades de acuerdo a cómo Dios las ha puesto hasta acá. Generalmente, cuando una persona aprende a estar en autoridad, esa persona comienza a ascender. Dios lo tiene en cuenta para en un momento dado ponerlo de autoridad también. ¿Cierto? Porque es el principio. El que está bajo autoridad, aprende a estar en autoridad, entonces va a poder estar en lugar de autoridad en algún momento. ¿Por qué? Porque eso es parte del carácter, del buen carácter de un creyente, y una persona así siempre será postulado para algo más alto. El espíritu que tiene. Entonces es importante que nosotros aprendamos como cuerpo a dejar que la cabeza gobierne, en este caso que Cristo gobierne, amén, pero Cristo gobierna la iglesia también a través de las autoridades y le da orden, le da dirección. Pero también tenemos que aprender, y siempre le he dicho a ustedes, el hecho de que alguien tenga mucho ministerio, tenga mucha experiencia, usado por Dios, eso no le da absoluta, no, es decir, no es, se me va la palabra, es decir, que es infalible, no le da inmunidad para no equivocarse, no. Se puede equivocar, así tenga lo que tenga, la experiencia que tenga, lo usado que sea por Dios, no es inmune a los errores, no es inmune. Se puede equivocar en interpretación, en actitud, en dirección, aún en lo que Dios puede estar diciéndole. Él se puede equivocar. Por eso el Señor no dice que el hombre es infalible, que es absoluto, no, el único es Él. Siempre debemos tener en cuenta eso, no importa quién sea. Sin embargo, si es autoridad debemos escucharle y obedecer siempre y cuando no traspase los límites de la palabra del Señor. Por eso tenemos que conocer la palabra del Señor y los principios de la autoridad. Entonces, dejemos que la cabeza gobierne, que los líderes gobiernen, ayudémosle al gobernar. Miren,
Cuando usted no está de acuerdo con alguna directriz de un líder, sea sabio, acérquesele, ayúdele, no contienda. No contienda, ayúdele. Cuando usted dispone a obedecer, se dispone para la obediencia, pídale a Dios sabiduría, y usted sabe que Él está equivocado en algo de verdad, ayúdele, acérquesele como quien quiere ayudarle, con un buen espíritu, con una buena actitud, y usted le dice, ¿será que de pronto, mira, tengo esta idea? ¿Me escuchas? ¿Me permites que te cuente esto y esto? Yo creo que mejoraríamos esto de esta manera y de esta. Sí, a veces si te ve el Espíritu, Él va a dejar que le ayudes. Pero si tienes una actitud de contienda, de entrada, ya está el no. Porque Él no puede permitir que la rebeldía le gobierne. Gobierne su espacio donde labora. Que le delegaron, no puede permitir. El creyente sabio debe aprender a exponer sus inquietudes. Y el creyente, el líder que lo hace así, créame, usted se acerca al líder para eso, y si hay una oportunidad de ascender o de hacer algo, créame que usted, ese líder lo va a postular a usted a ese puesto que sigue, o a ese escalón que sigue. ¿Por qué? Porque vio en usted una actitud de obediencia, una actitud correcta. Dios, siempre que ha llamado a un hombre, lo ha llamado porque le ve una actitud correcta. Entonces, hermanos, qué tan importante es entender cómo se gobierna el mundo espiritual. Dios quiere que obedezcamos a sus autoridades delegadas tanto como a Él. Todos los miembros del cuerpo deben someterse unos a otros. En Efesios 5:21 dice el apóstol Pablo que debemos nosotros someternos unos a otros, y comienza a decir, las casadas a sus maridos a cuidar a sus esposas, que los hijos a los padres, que los padres no exasperen a los hijos, que los siervos a sus amos, que los amos no se aprovechen de sus siervos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5:21. Sométase en cada uno, mostrando que en la iglesia debemos entender que nosotros hemos llegado para someternos el uno al otro. Como creyentes, ahora hablamos de que si el creyente se convirtió primero, pues se supone que tiene cierta autoridad por la experiencia que tiene. De hecho, el Señor dice que los jóvenes deben honrar a los ancianos. Por eso, en el comienzo de la escuela de liderazgo dijimos que debemos cambiar esas situaciones. Los jóvenes deben aprender a honrar a los ancianos, porque son autoridad. Cronológicamente son autoridad. Primeros fueron ellos, son personas de experiencia, y la Biblia exige respeto ante las canas o ante la edad mayor. Algunos no tienen muchas canas aquí, pero ya tengo una aquí. No. Respeto a las personas que son de mayor edad, y el respeto implica cómo lo trata, cómo le habla, qué posición toma frente a él, cómo le honra. Nosotros como líderes y creyentes debemos entender eso. Entonces él dice, sométase unos a otros, los hijos a los padres, aún los padres a los hijos, tienen que respetarlos. Entonces él dice, sométase en la iglesia los unos a los otros, es decir, que aprendamos a obedecer. Por ejemplo, vemos casos como esto. Por ejemplo, aquí están los dos palomos, me refiero a estos dos hermanos, ¿cierto? A Natalí y a Daniel, por ejemplo. En el grupo de alabanza, Natalí es la autoridad. En la casa él es la cabeza. En la casa es la cabeza. En la iglesia, hasta ahora, la cabeza es ella. Y él dice que él es la nuca que mueve la cabeza. No. En cuestión espiritual, pues dice Pablo, sométase unos a otros. En algún momento tenemos que someternos a otros, ¿cierto? Y aunque el uno puede ser autoridad en un espacio, pero en el otro no. Eso hay que aprender a hacerlo. Eso hay que aprenderlo
a entender, a manejarlo, a asimilarlo. Por eso debemos aprender que nos debemos someter unos a otros en algún momento. Como creyentes debemos someternos. Hay hermanos de más experiencia, de más tiempo, de más edad. Aún el líder, por ejemplo, es que yo, un momentico, que es que yo soy el líder de tal, pero el hermano, la hermana, por decir la hermana, ¿qué le pongo yo? ¿Cómo es que se llama la hermana? Gilma, la hermana Gilma. Entonces el líder de alabanza, por ejemplo, viene y entonces yo soy el líder aquí de alabanza y entonces se encontró con la hermana Gilma y la hermana Gilma estaba ahí en el altar. Entonces yo soy el líder, hermana, quítese de ahí. No, la Biblia dice que debe respetar a los ancianos y como buen líder que se sujeta a Dios, tiene que ir a decirle, hermana, discúlpeme, con todo respeto, sometiéndose a ella en ese sentido de que le lleva edad, aunque él es el líder y tiene autoridad, pero tiene que tratarla correctamente. ¿Por qué? En ese sentido de que ella tiene mayor edad, debe someterse y respetarla. Tarde o temprano, los que sirven a Dios deben tener un encuentro con la autoridad en el universo, en la sociedad, en el hogar, en la iglesia. ¿Cómo puede uno servir y obedecer a Dios si jamás ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios? El problema en la iglesia, cuando se sirve, es que no hemos tenido un encuentro con la autoridad. Por eso un creyente tan nuevo no puede ponerse a servir. Un líder tan nuevo no se puede poner a tener autoridad antes de aprender a someterse. Pablo dice que no sea un neófito en el caso de los ministros, porque él tiene que aprender los principios del reino. Tiene que aprenderlo. ¿Cómo puede uno servir si no ha tenido un encuentro con la autoridad? No puede. No puede tener un cargo de autoridad sobre otros tampoco. Esto es más que un simple asunto de enseñanza o doctrina, porque una enseñanza puede ser abstracta. Algunos creen que es muy difícil, estoy leyendo, saber obedecer a la autoridad, pero si hemos tenido un encuentro con Dios, la dificultad desaparece, lo leyó Albeiro ahora. No hay nadie, cuando estamos prestos a obedecer, esa dificultad de obedecer desaparece. Y es lo que quiero que en esta hora entendamos. Usted está dispuesto a tener un encuentro con Dios, está dispuesto a obedecer, esa dificultad para obedecer desaparece. No hay nadie que obedezca a la autoridad de Dios sin que la misericordia de Dios descanse sobre él. Esa gracia de Dios, esa misericordia viene sobre nosotros y que nos ayuda a someternos a autoridad. Aprendamos, por lo tanto, dice acá, unas lecciones, aquí vemos como 4 lecciones, como 2, 3 lecciones que nos da sobre la autoridad. Primero, tengamos un espíritu de obediencia. ¿Tiene usted espíritu de obediencia? Aprendamos, eso se aprende. Tengamos un espíritu de obediencia. Lo primero, se aprende, dispuestos a obedecer. El segundo dice, practiquemos la obediencia. Vea lo que dice aquí, en cuanto a practicar la obediencia. Algunas personas son como los salvajes que simplemente no pueden obedecer. Pero los que se han ejercitado en la obediencia no se sienten obligados, sea cual fuere el lugar en el que se les ponga. No se sienten obligados, sea cual fuere el lugar donde les pongan. Fácilmente pueden someterse a toda autoridad con toda naturalidad y pueden servir en una vida de obediencia. Entonces, primero, tengamos un espíritu de obediencia. Segundo, practiquemos la obediencia. Eso es algo que se aprende. Dice que por lo que padeció el Señor, aprendió la obediencia. Es algo que se aprende. Usted escuche a su autoridad y obedézcale. Practique.
y va a poder aprender de eso. Me llama la atención esa expresión que dice acá: algunas personas son como los salvajes que simplemente no pueden obedecer. Hermanos, hay personas que tienen tanta dificultad en el corazón que se sienten que no, o sea, no pueden estar ante una autoridad, ante una orden. Hay niños, hay muchachos que tienen tanta rebeldía en su corazón que no pueden escuchar una orden sin renegarla. Bendito sea el Señor. No pueden escuchar, parecen salvajes, pero ¿sabe qué? Eso también es algo espiritual. Eso es algo espiritual y es algo que hay que quebrantar allá en el espíritu nuestro, en el corazón nuestro, en la mente nuestra. Primero hay que aprenderlo por la palabra, la obediencia, y luego en el espíritu someterse y clamar al Señor para quebrantar eso en nosotros. ¿Cómo? ¿Me cree que no lo escuché? Que si no es en uno, o sea, no es uno, sino una persona cerca de uno. ¿Qué? Si no es uno, ¿qué? De rebeldía. Si no es la otra persona, con la misma actitud. O sea, pero es tu autoridad. Y usted tiene que interactuar con él. Él dice que si uno no tiene ese espíritu, pero la otra persona la tiene arraigada, ese espíritu de obediencia que yo tengo me va a enseñar, y voy a pedir sabiduría al Señor para manejar esa situación. Cómo me aíslo de ella, o cómo evadir esos dardos que tira, o cómo tratarlo de una manera que no actúe de la misma manera que él. Que no actúe de la misma manera que él. ¿Cierto? Si yo soy la autoridad de la persona, pues yo tengo que aprender a manejar esa situación. Y eso es un proceso. Eso es un proceso. Pero lo que sí debo hacer es que no debo actuar de la misma manera con una persona rebelde. No debo actuar. Claro, puede decirle, ahí entra todo un proceso de decirle, de hacer, de actitudes que debe tomar, a veces de pararse firme también, sin ser grosero. Hay varias cosas que hay que hacer en ese caso dependiendo la situación. Entonces, hay personas que no pueden obedecer, parecen salvajes. Entonces, lo primero, tener un espíritu de obediencia. Segundo, practiquemos la obediencia. Tercero, aprendamos a ejercer la autoridad delegada. El que trabaja para Dios necesita no solamente aprender a obedecer a la autoridad, sino también aprender a hacer la autoridad delegada. Tiene que aprender a hacer la autoridad delegada de Dios en la iglesia y en el hogar. O sea, uno solamente tiene que aprender a obedecer. Albeiro le di ahora esa parte. Aprender a obedecer, a someterse a la autoridad. También tiene que aprender a ejercer la autoridad. Hay líderes, y esto va para ustedes también, que se les pone en un nivel de autoridad, en un puesto de autoridad, y les da temor ejercer autoridad, a veces porque no saben cómo actuar y otras veces porque creen que pueden abusar de la autoridad, o otras veces simplemente porque se acobardan, les da temor. No, yo tengo que aprender a ejercer la autoridad. De la manera como usted se aprende a someter, así mismo puede volver el asunto. Ejercer la autoridad correctamente. Eso es algo que también se va aprendiendo por la palabra de Dios, y también con el discipulado, viendo actuar a los líderes que están encima de usted. Así usted aprende también a ejercer esa autoridad. Usted tiene que aprender como líder a ejercer la autoridad en ese lugar donde se le ha puesto. Oiga, me tiene distraído esos golpes. Bendito sea Dios. Ya vamos a acabar, si no le decía que por favor molestara. Entonces, hermanos, aquí este punto, déjenmelo reforzar.
Si usted es líder, usted está puesto en un lugar, usted debe aprender a ejercer esa autoridad correctamente. Debe aprender a hacer valer esa autoridad que se le ha delegado. Hay que aprender a recibir. Si a usted se le dijo, haga esto, usted va a defender eso. ¿Por qué? Porque a usted se le delegó esa autoridad. Por ejemplo, a usted se le dijo que usted era líder, que usted es ujier. Usted debe hacer respetar esas órdenes que se le dieron de la manera más correcta posible. Debe aprender a hacerlo. Ay, pastor, yo no le digo nada porque esa gente se enoja. No, no le dé temor, ejerza su autoridad, pero ejérzala correctamente. Tiene que aprender a hacerlo. Ah, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Pregunte cómo lo hace para que lo orienten, ¿cierto? Porque si usted no lo hace, escuche esto, aquí viene lo delicado, es omisión. Algunos piensan que si se esconden detrás de la cobija, detrás del uniforme, o se hacen los locos, están haciendo bien. Pero no, es omisión. Y la omisión es una falta y tiene que ver con hacer o dejar de hacer. Hacer más de lo que se le dijo o hacer menos de lo que se le dijo. Eso es omisión. Y está tan mal hacer de más como hacer de menos. O no hacer más bien lo que se delegó. Entonces, algunos líderes, por ejemplo, un padre espiritual, por ejemplo, se le delegó a alguien y, ay, no, es que a mí me da pena. Ay, no, es que yo no le puedo llamar por esto y esto. Ay, es que él se enoja. No, usted tiene que ejercer la autoridad que se le delegó. Si no sabe, pregunte cómo. Pídale a Dios sabiduría para que la pueda ejercer. Pero no es una salida dejar de hacerlo. No es una salida. Cuando a usted se le dice algo que haga tal cosa, usted debe hacerla. Si no puede hacerla, explique oportunamente por qué no la puede hacer. No después que se pasó la orden. Esto es una mala actitud, es insubordinación, es rebeldía también a veces. Porque sabiendo lo que tiene que hacer no lo hace. Entonces, si a usted se le delegó algo, por ejemplo, usted trae esta lección para el domingo. He escuchado algunos reportes de escuela dominical, por ejemplo. Ah, no, el hermano dijo que no pudo no sé qué y trajo mejor un video. ¿Quién le dijo a él que trajera eso? A él se le dio una orden y esa orden debió cumplirla. Es abuso de autoridad hacer eso, traer otra cosa que no se le dijo. Él no cumplió la orden, es desobediencia. O no entiende, o no la ha comprendido, o es un rebelde. Cuando a usted se le delega algo, al menos en la iglesia, y se le dice tal cual usted debe hacer, eso tiene que hacer. Si usted hace otra cosa, está en desobediencia. Y si lo hizo conscientemente, está en rebeldía. Porque se le dijo que hiciera otra cosa. Si usted no puede hacerlo, se le dificultó, se le presentó algo, no fue capaz, hágalo con tiempo, rápido y comuníquele a su autoridad que se le está presentando una dificultad y que qué facilidad hay o posibilidad hay de cambiar los planes. Si él lo autoriza, bien, y si no, muéstrele su dificultad, pero nunca tome decisiones propias, voluntarias, cuando ya se le ha dado una dirección clara. ¿Listo? Entonces tenemos que aprender nosotros a ejercer la autoridad que se nos ha dado. Hágala cumplir. Vívala y hágala cumplir. Por eso les decía en la primera clase, cuando yo pongo a un líder en un lugar, en una dependencia, es para que haga lo que yo le dije, porque yo no lo puedo hacer, para que me ayude. Si no lo hace, no me está ayudando. Por ejemplo, yo le digo, hágalo y me informa. Usted lo hace, pero no me informa. Yo quedo, no sé qué pasó. Entonces ya no está cumpliendo una de sus funciones. Listo, tenemos que aprender entonces a estar bajo autoridad, pero también a ejercerla con otros. Lo mismo va a hacer usted con los líderes que están bajo su autoridad. Lo mismo
Lo mismo que hace usted con la autoridad que está encima. Haga cumplir la autoridad con ellos de la manera correcta. Amén. Entonces, espíritu de obediencia, practiquemos la obediencia, aprendamos a ejercer autoridad. Pero también debemos aprender a someternos igualmente. Una última cosa, algunos aprenden solamente la obediencia y no saben ejercer esa autoridad cuando se los envía a trabajar en algún lugar. Bueno, ya lo dije. Es necesario aprender a estar bajo autoridad como así también a ejercerla. La iglesia sufre, escuche esa última parte que le quería decir, la iglesia sufre por causa de muchos que no saben obedecer. Pero es igualmente perjudicada por causa de algunos que no han aprendido a estar en autoridad. Escuche esto, la gente que llega a la iglesia son personas que la mayoría no han entendido este principio. Ustedes como líderes deben aprender a direccionarlos, a formarlos, a orientarlos en las normas que en la iglesia hay, en cada dependencia. Porque le hace tanto daño a la iglesia el que no se somete a la autoridad, el que no sabe obedecer, como el que no sabe ejercer la autoridad. A algunos le ha pasado esto. Yo les digo, hermanos, hagan algo en la célula. Y él dice, ay, no, porque el hermano se enoja. Ay, no, porque el hermano no le gusta. Ay, qué pena con el hermano. ¿Sabe qué está pasando? Que esta persona está respetando más a ese amigo que a su autoridad. Es muy delicado eso. Eso daña. Hay muchas personas que llegan precisamente porque no están formados en la obediencia, llegan hablando del uno, hablando del otro, no le gusta tal cosa, no le gusta tal otra, y usted como líder más viejo le sigue el juego. Viendo que hay un espíritu de contención y de rebeldía, usted no puede estar involucrado en esta situación, más bien hay que corregirlo. Seguro no le va a gustar, pero es el orden correcto, ejerza su autoridad correctamente. Tanto daño le hace el que no sabe ejercerla, la autoridad, como el que tampoco se somete a la autoridad. Entonces, que ni allá ni acá, simplemente obediencia. Amén.